Edifica tu vida espiritual, la de tu hogar y tu familia con las charlas del pastor Luis Salas. En tu 95.5 FM, Salvación en la Radio. Abra su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 4. Vamos a leer el verso 14. Dice la palabra del Señor. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, ¿cómo le dijo? Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak, ¿qué hizo Barak? Descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Verso 15. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha, nuestra pelea, nuestra guerra, nuestras batallas son contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas. Esos son nuestros enemigos. Y siempre en nuestra vida cotidiana vamos a tener que aprender a combatir a esos enemigos. Esos enemigos no los vas a poder combatir en la carne. Te derrotan. ¿Te qué? Te derrotan. El que te pisó el pie en el Transmilenio no lo puedes levantar a madrazos porque te derrota. ¿Porque qué? Te derrota. Se levanta un argumento contra ti. Eso te hace sentir mal. Vas a tener que ir ante Dios y decirle, Señor, me la embarré. ¿Cómo vas a decir? ¿Cuánto más cuando tienes que luchar las grandes batallas en tu vida, tu hogar y tu familia? Muchas personas vienen aquí diciendo, pastor, es que no he podido dejar esto, no he podido dejar lo otro, tengo un problema en el área sexual, tengo un problema en mi mente, me siento inútil, me siento así, soy un ruin, soy esto, soy lo otro. ¿Por qué? Porque sencillamente queremos pelear contra esos enemigos que están en nuestra mente. ¿Dónde están? En nuestra mente, a punta de puño y patadas. Y así no se puede. Nosotros, cuando nos convertimos, cuando decidimos salir, atravesar el río, cuando decidimos que Dios sea nuestro Dios y nosotros seamos o somos el pueblo de Él, cuando tomamos esa decisión, pasamos de carne a espíritu. ¿Pasamos de qué? De carne a espíritu. Por lo tanto, todo, absolutamente todo, tenemos que comenzar a discernirlo en el espíritu. En otras palabras, lo tiene que manejar en el área espiritual. En otras palabras, tiene que ir a Dios. ¿Tiene que qué? Para que Él sea el que se levante en medio de su vida y sea el que pelee todas las batallas. ¿Por qué? Porque ya hay una palabra escrita en la Biblia con el dedo de Dios diciendo que Él derrotó a todos los enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay una premisa. La Biblia está llena de premisas, está llena de promesas, está llena de palabras ya cumplidas en el reino espiritual por uno que lo pudo hacer hace más de 2000 años. Ya está escrito, ya es su promesa. Usted como persona apartada para Dios, como esa persona que Dios vio desde los cielos y dije, es que tú vas a ser mío.
Mío eres tú, te voy a separar para que me sirvas, te voy a separar para que seas testimonio mío. En ese mismo momento, todo lo que está aquí escrito le pertenece. Todo lo que está aquí escrito, ¿qué? Dígalo fuerte, ¿qué pasa? Me pertenece. ¿Por qué? Porque lo escribió al que usted aceptó. Por eso yo siempre lo he dicho, usted no puede aceptar un pedacito de Dios. Esto sí, esto no. A ver, vamos a mirar. A ver, Señor. A ver. Esto sí. Eso no. Eso sí. Eso no. Eso es lo que usted hace. ¿Qué? ¿No le gustó que arrancara la hoja? Porque usted es un religioso de miedo. Pero eso es lo que usted hace. Eso es lo que usted hace. Usted dice, esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Si está con su novio, la fornicación no es para usted. Entonces comete fornicación. Si está frente a un computador con una vieja en pelota, la pornografía no pertenece a su norma. Entonces ve pornografía. Eso es lo que tiene que entender. ¡Ay, rompió la Biblia! Hubo una vieja aquí que me paró encima de la Biblia y me dijo, y se fue de la iglesia. ¿Será que se parece a usted? Creo que sí, creo que aquí muchos quedaron calladitos con ganas de pararse e irse. ¿Sabe por qué? Porque es un religioso de miedo. Porque esto lo tiene como postín en su casa, mas no lo tiene metido en su corazón para cumplir cada cosa que Dios ha dicho aquí. Y por eso es que usted es un cristiano pacotillero, religioso, y tiene que salir de esa religiosidad. Por eso está como está, porque todavía no entiende las cosas de Dios. Porque todavía, ¿qué? Diga, levante su mano y diga, porque todavía no entiendo las cosas de Dios. Y entonces tomo a Dios como un juguetico. Dios para muchos aquí es un juguete. Es el postín. Es la Biblia abierta en el Salmo 23 o en el 91 allá en la puerta de su casa. Pero ninguna de esos renglones que están ahí escritos, usted lo pone por obra porque le es difícil. Porque es difícil para usted obedecer los renglones que el mismo Dios escribió con su dedo. ¿Cuánto me están entendiendo? Y usted tiene que comenzar a trabajar en ello. Usted quiere restaurar su vida, su hogar y su familia, pero no hace nada. ¿Usted qué cree que levantando las manos y con soplos y una tonelada de aceite en su cara va a pasar algo en su vida? No va a pasar nunca nada. Nada. Eso no hace nada en usted. En usted hace algo si usted toma una decisión. Si usted toma ¿qué? Y una de esas decisiones precisamente es derrotar lo que ya está derrotado. Es que usted no tiene que hacer nada. Todo lo que hay en medio de su vida ya fue derrotado por uno. ¿Ya fue qué? Ya se escribió de usted en la Biblia. Ya está escrito, su enfermedad está escrita en la Biblia. Y hubo uno que ya la derrotó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué la tiene usted? Esa es la pregunta. La pornografía ya fue derrotada por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué usted todavía sigue siendo pornográfico? La mentira ya la derrotó Jesús en la cruz del Calvario. ¿Usted por qué sigue siendo mentiroso? ¿Sabe por qué? Porque usted hace alianzas con su enemigo. Porque su enemigo se convierte en su amigo. ¿Su enemigo qué? Se convierte en su amigo. Y usted lo arruncha. ¿Usted lo que es? Arrurru, mi rorro. Y ahí lo arruncha. Arruncha a su enemigo. Lo consiente en su corazón. Hasta tal punto de que no es capaz de decirle, ya no más. Lo voy a arrancar de mí. Pero no lo tiene que hacer en sus fuerzas, porque no puede, no tiene autoridad. Entonces tiene que ir ¿a dónde? A aquel que tiene autoridad. ¿Y dónde está escrito? En lo que el Padre dejó escrito con su dedo en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Quiere acabar con sus enemigos. No con los de Él, porque Él ya los destruyó en la cruz del Calvario, sino a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cuando dice que los exhibió públicamente. ¿Cómo dice? Dígalo fuerte, ¿cómo dice? Y triunfó sobre ellos, ¿dónde? Eso. Los avergonzó. Los avergonzó, los exhibió. ¿Y para qué los avergonzó y los exhibió? Para que usted obtuviera la victoria. Así de fácil. Entonces eso es lo que tiene que hacer usted. Usted tiene que ir al libro. ¿Tiene que ir al qué?
tiene que ir ante el juez para que el juez abra el libro y para que usted le diga al juez, es que ya esto fue escrito de mí por tu dedo. Es así de fácil. Eso fue lo que explicó Jesús en la oración en el libro de Lucas capítulo 18. Es necesario orar. Es necesario orar continuamente. Entonces puso el ejemplo. Dijo, una viuda fue ante un juez. Este juez no era un juez bueno, era un juez injusto. Este juez injusto no respetaba a hombre, ni tampoco temía a Dios. Por lo tanto, era injusto, era impío, no creía en Dios, ni tampoco creía en los hombres. Pero esta mujer insistió diciendo, juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. ¿Hazme justicia de quién? Se acabó el lío. ¿Y qué hizo el juez? Lo que dijo Jesús. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo han entendido? ¿Qué dice Dios acerca de estos 6 o de estas 6 cabezas? Comenzando por Sísara y Jabín. ¿Comenzando por quién? Dígalo fuerte, ¿comenzando por quién? Sísara y Jabín. 2 cabezas, ¿2 qué? 2 cabezas que se levantan contra tu vida, tu hogar y tu familia. Uno que trae a tu casa, tu hogar y tu familia batallas continuas. Que trae a tu casa, tu hogar y tu familia, ¿qué? Ese es Sísara. Si en tu casa hay batallas continuas, si tú estás lleno de continuas batallas, es porque Sísara está en medio de ti. Ese espíritu, esa cabeza espiritual está en medio de tu vida, oprimiéndote de día y de noche. Te levantas y es a insultar. Te levantas y es a abrir tu bocota. ¿Abrir tu qué? Dígalo fuerte, que abres tu bocota. ¿Y qué sale de tu bocota? Cantidad de basura, insultos, palabras soeces. Te subes al Transmilenio y eso son palabras vienen y palabras van. Te contaminas, el espíritu entra a tu vida. En vez de profetizar bendición, comienzas a pelear con todo el mundo. Llegas a tu trabajo y llegas vueltos una miseria. Derrotado. ¿Llegas cómo? Vas en el carro y eso se te atraviesa el uno, hay un trancón y tú ahí, no, es que mi mujer me cogió y me levantó a garrote, me dijo que yo no dejaba ni para la leche, ya le dejé 5,000 barras, ¿qué más quiere esa vieja? Usted comienza a hablar una cantidad de barbaridades, se llena de una cantidad de argumentos, tras eso el trancón, se amarga la vida. Pasa un carro así por delante y usted lo pasa otra vez, baja el vidrio y le mienta a la madre. Y el pescadito atrás. ¿El pescadito dónde? Entonces uno lo ve en el carro que va detrás, donde voy yo. Y luego uno dice, wow, un cristiano. ¿Un qué? Y está el nombre de la iglesia, así todo bonito. Ahí, así, todo bien, con arte. Todo bien. O sea, lo maquinaron para que todo el mundo lo viera bonito. Y dice, wow, van a la iglesia tal. Qué cristianos tan bonitos. Y el diablo colgado a la ventana de ese cristiano riéndose del man que va adentro conduciendo. Derrotado. Sísara metido ahí, en medio del campo de batalla, en medio de las batallas continuas que usted libra de día y de noche, no solamente en su vida, también en su casa. Va y mira a sus hijos y qué batalla poder criar a esos hijos. Llegan las mujeres aquí con 2, 3 hijos. Pastor, es que este niño, ¿cuántos años tiene? Ay, tiene 8 años. Ay, como, pastor, es terrible, es que yo no entiendo, es muy rebelde. Quédese quieto. Y lo jalan del brazo para desprendérselo. Batallas continuas, peleas continuas, hasta con su propia carne, con su propio hueso. Sísara en medio de su casa. Y eso es lo que pasa. Y somos cristianos que alabamos al Señor, que decimos, Señor, llévanos a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia. Hazme justicia. Y la injusticia metida en el corazón de ustedes. Hazme justicia, pero la injusticia metida en su corazón, haciendo continuamente injusticia en su vida, en su casa, en su hogar, en su familia, a través de las palabras, a través de las maldiciones, a través de la iniquidad. Abre boquetes, abre huecos así de grandes en su casa, huecos espirituales. Que yo le quiero decir algo: no se tapan con levantar las manos, no se tapan así, no se tapan con yuca, racacha, piña.
No se tapan con una tonelada de aceite que pongan en los dinteles de las puertas y las ventanas de su casa. No se tapa. Eso no se tapa con rituales baratos inventados por hombres. Eso se tapa con decisiones. ¿Cómo se tapa? Con decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que el pueblo de Israel en ese tiempo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios los vendió. ¿Los qué? Wow, los vendió. A mí me gustan esas palabras, porque en algunos dice Dios los entregó, pero esta vez dice Dios los vendió. ¿Los qué? Les puso precio y los vendió. Le puso precio a la cabeza de su pueblo. Dijo, ya no más. Todo el tiempo yo los libro de todos sus enemigos. Y otra vez vuelven atrás y comienzan nuevamente a adorar ídolos, a hacer lo malo delante de mis ojos. ¿Cuántas veces Dios te ha vendido a tus propios enemigos? ¿Cuántos me están entendiendo? Y mire lo que dice la palabra, porque es necesario mirarla con detenimiento. Dice la palabra que los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Vinieron ante el juez de día y de noche a clamar. En muchas partes de la Biblia, los grandes hombres de Dios, los grandes que, aquellos que Dios levantó, siempre le recordaban a Dios lo que Él mismo había escrito con su dedo. Señor, ¿nos vas a dejar aquí en medio de nuestros enemigos? ¿Nos vas a destruir cuando tú mismo nos sacaste de tierra de Egipto para llevarnos a la tierra prometida? ¿Nos vas a dejar aquí tirados? ¿No te acuerdas de lo que escribiste de nosotros? ¿Seremos heredad para ti o no seremos heredad para ti? Si tú mismo escribiste en tu palabra que íbamos a ser heredad para ti. Acuérdate de tus promesas. Acuérdate de lo que nos prometiste. Entonces es ahí donde yo digo, ¿cómo hacía Moisés para ver el rostro de Dios y reclamarle a Dios las promesas? Y muchas veces con los discípulos y con los líderes y con los pastores de esta iglesia que nos hemos sentado a leer la palabra, hemos preguntado lo mismo. ¿Cómo hacían ellos para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo hacía Josué para que el ángel de Jehová se le apareciera? ¿Cómo hacía Moisés para poder subir a la cumbre, allá donde estaba Dios, y hablar con él? ¿Cómo hacía Moisés para que quedara en una hendidura de una piedra y de espaldas poder sentir la presencia de Dios? ¿Cómo hizo Moisés para poder ir a la falda de la montaña y con las ovejas de su suegro Jetro poder encontrarse con Dios cara a cara? ¿Cómo hizo Jesús para poder ir a orar ante el Padre y que el Padre le escuchara? Les puedo poner todos los ejemplos y Dios me dio la respuesta. ¿Quién me dio la respuesta? Ir ante Él para que Él abra el libro y mostrarle a Él en el libro lo que dice de mí. ¿Lo que dice de quién? De mí. Pastor, es que de mí no ha dicho nada. Yo oro y oro y parece que Dios no me escucha. Y oro y oro y oro y parece que Dios no me escucha. Mire lo que dice el libro de los Salmos capítulo 83 con respecto a estas 6 cabecillas. 83, para que usted vea que estaba escrito. Mire lo que dijo el salmista. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos. Y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a quién, como a Jabín, como a quién, en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a quién, como a Seba y a Salmuna, como a quién, a todos sus príncipes que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Ahí están los 6.
Sísara, Jabín, Oreb, Seb, Seba y Salmuna. 6 cabezas. 6 cabezas que se levantan en contra de nuestra casa, nuestro hogar y nuestra familia, única y exclusivamente para destruirlas. ¿Para qué? Y se han metido tanto en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro hogar y en medio de nuestra familia, que nosotros estamos sencillamente ahí echados, sentados en una silla sin saber qué hacer. Cuando ya Dios dio un veredicto. ¿Dios dio qué? Dígalo fuerte, ¿qué dio Dios? ¿Por qué? Porque Él quiere reducir a nuestros enemigos a nada. Él no está interesado en neutralizarlos. Él no está interesado en vencerlos. Él quiere eliminarlos. ¿Quiere qué? De manera que queden imposibilitados para que se vuelvan a levantar. Y esto que está aquí no es más que una guerra espiritual que usted y yo tenemos que comenzar a levantar contra estos 6 que se han levantado en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere destruir las cabezas. ¿Qué quiere destruir? Que son las estructuras que sostienen a nuestros enemigos. Por eso yo siempre he dicho que esto no se logra con soplos. Aquí hay que tomar acciones. Aquí hay que ir ante el juez. Aquí hay que abrir el libro. Aquí hay que decirle: Señor, ya tú lo escribiste. Por lo tanto, si lo escribiste, ya no pueden estar en medio de mi vida, ni de mi casa, ni de mi hogar, ni de mi familia. Ya hubo uno que lo hizo ante ti en la cruz del Calvario. Y aquí lo traigo porque es mi abogado defensor. ¿Es mi qué? Dígalo fuerte, ¿qué es? Mi abogado defensor, el que ya lo hizo todo, el que ya me defendió de ellos en la cruz del Calvario. Y tú lo escribiste con tu dedo en tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Y quiénes son esos si no son el Jabín, Sísara, Oreb, Seb, Seba y Salmuna? Y son los 6 enemigos, estructuras de maldad que se levantan en medio de nuestra vida. Sísara, continua batalla. Jabín, el que entiende, el que ve lo que está ocurriendo, el que levanta el argumento. ¿El que levanta el qué? El argumento. Oreb, el cuervo, el que te saca los ojos. ¿El que qué? El que no te permite ver, el que te deja ciego. El que no te permite ver qué es lo que está pasando y te pone a actuar como un hombre carnal. Ese es el cuervo Oreb. Hay otro que se llama Seb, que significa lobo, que significa ¿qué? El que destruye, el que despedaza, el que acaba, el que divide. Pero también están Seba, el que levanta falsedad y mentira. El que levanta argumento el uno con el otro, el que acusa, el que ¿qué? El que acusa lo que hay en medio de nuestra casa. ¿Qué hay en medio de nuestra casa? Su cónyuge acusándolo a usted, usted acusando a su cónyuge, sus hijos acusándolo a usted, diciéndolo: es que tú tienes la culpa. Usted acusando a sus hijos diciendo: yo no sé para qué nacieron. Y eso ocurre en las familias cristianas. No, eso no ocurre. Yo lo he escuchado con mis propios oídos. Cómo la destrucción ha llegado hasta tal punto en los hogares que de la boca solamente sale maldición, destrucción, maldad, los unos con los otros. Porque aquí estoy hablando de lo que ocurre en el interior de su hogar, la destrucción de los unos con los otros, los argumentos que levanta el uno con el otro para destruirlo. ¿Para qué? Para poder salir dizque airoso, para decirle al otro: es que yo tengo la razón. Esas son las 6 cabezas principales que actúan espiritualmente en medio de nuestra casa, nuestro hogar y nuestra familia. Y Salmuna, que significa oscuridad, que significa oscuro, que significa oculto. Y eso es lo que pasa en nuestra casa. Todo oculto, todo oscuro, todo en secreto. Pero el Señor ya dio una sentencia y está escrita en su libro. ¿Está escrita dónde? En su libro, que es la Biblia. Y a ese libro es el que usted tiene que ir, para que el Señor abra el libro y entonces usted le diga: Señor, aquí está escrito de mí. Aquí está ¿qué?
aquí está escrito de mí. Y tengo mi más grande testigo, mi abogado, mi mediador, mi defensor, que lo hizo todo por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Veamos cómo hizo Débora para acabar con Sísara y con el rey Jabín. Dice la palabra que Jabín era rey cananeo de Azor, a quien Débora y Barak derrotaron en una contienda que se libró junto al río Cisón. Dice la palabra que cuando Sísara fue derrotado, él salió a pie, caminando hacia un lugar muy cercano. Allí entró a una casa, a casa de un ceneo. ¿A casa de un qué? De un ceneo. Ahí estaba Yael. ¿Quién estaba? Yael, que se hizo pasar por amiga de Sísara. Y en el momento en que se hizo pasar por amiga de Sísara, le dio de beber. ¿Le dio de qué? De beber. Sísara estaba muy cansado debido al trajín y a la batalla que había librado, y se durmió. Mientras que Sísara estaba dormido, llegó Yael y tomó una estaca de la casa. ¿Tomó una estaca de qué? De la casa, o sea, tomó una base de la casa. Y cogió un mazo y puso la estaca en medio de su sien. ¿En medio de su qué? Su sien. Y golpeó con el mazo la estaca. Y la estaca se hundió en medio de su sien y lo mató. ¿Y lo que? Cuando llegó Débora y Barak, que le preguntaron, ella dijo: he aquí al varón que yace muerto, al enemigo número 1 del pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted tiene que mirar desde dónde comenzó la victoria. ¿Desde dónde comenzó la qué? La victoria a través de una palabra profética, a través de una palabra que fue declarada por Débora, que vino de parte de Dios, a través de una palabra profética que Dios declaró para Barak, a través de la profetisa Débora, que era una juez del pueblo de Israel. ¿Era una qué? Dígalo fuerte, ¿qué era? Una juez. No sé si usted ha entendido, pero si el juez dictamina algo con su boca, eso que dictaminó se cumple. ¿Cuántos dicen amén? No sé si todavía lo ha entendido, pero la que declaró la palabra era una jueza. ¿Era qué? Una jueza del pueblo de Israel. Y además de jueza, era profetisa. ¿Era qué? Profetisa. Y yo les quiero decir algo. El espíritu de la profecía se llama Jesucristo. ¿Quién es el espíritu de la profecía? Y si Jesucristo escribió el libro, y en el libro hay algo que habla de usted, entonces todo lo que en el libro habla de usted, todo se va a cumplir en medio de su vida, su hogar y su familia. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice el verso 4 del capítulo 4 en adelante. Dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Subían a ella qué? A juicio. ¿Por qué? Porque era ¿qué? Juez. Y a través de ella se dictaban sentencias. Y las sentencias eran a favor y en contra. ¿Qué nota? Esto hay que discernirlo espiritualmente. En la carne tal vez va a ser difícil para usted, pero en el espíritu está claro. A través de una jueza salió una palabra profética. A través del gran juez sale una palabra profética que está escrita en la Biblia y que habla de usted y de mí. Y todo lo que el Señor habla a través de lo que está escrito en la palabra, de ti y de mí, se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tenemos que mirar cómo se cumple o cómo hacemos para que se cumpla. ¿Cómo que? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Y dice la palabra: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam,
de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Y lo entregaré qué? Y Barac le respondió: si tú fueses conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barac a Cedes, y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Amén y amén. Hubo una palabra profética soltada por una juez. ¿Soltada por quién? ¿Soltada por quién? Por una juez. Dios esta noche quiere soltar una palabra escrita en la Biblia que hable acerca de ti y que hable acerca de mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo lo hacemos? Esta explicación va por segunda vez, y yo le quiero decir algo, la vamos a seguir explicando hasta que a usted le entre, así sea de reversa. Así sea que, así sea de reversa, pero usted lo tiene que entender. ¿Cuántos lo quieren entender? Ahora, entenderlo es para que usted lo ponga por obra. ¿Es para que usted qué? Lo ponga por obra. Si usted no lo pone por obra, de nada le sirve. Seguirá en sus mismos rudimentos, seguirá en sus mismas costumbres, seguirá en sus mismas teologías. Ten por cierto que no te han servido. Ten por cierto que, dígalo fuerte, que qué, no te han servido. Porque si te hubieran servido en los años que llevas de cristiano, hace rato estuviera la victoria en medio de tu vida, tu hogar y tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice el libro de Daniel capítulo 7, verso 9 y verso 10. ¿Ya está listo? Bueno, si le va a dar diarrea, le doy un Lomotil. Porque usted no está acostumbrado a escuchar estas palabras. Porque a usted le gusta más bien que alguien le haga el favorcito. Porque usted prefiere ser un cristiano de pacotilla en vez de ser un cristiano que tome acciones. Pero hoy usted se va a levantar como valiente y va a ir delante de ese juez. Y a través de lo que el mismo Señor ha escrito de usted, lo va a presentar ante el juez para que él dé un veredicto. Y para que ese veredicto salga a su favor. ¿Cuántos dicen amén? Mire de dónde sale todo esto. Es una visión que Dios le da a Daniel. Es una visión que ¿qué? Se la da en su época. En la época en la cual Nabucodonosor tomó al pueblo de Judá y lo llevó en cautividad a tierra de Babilonia. Pero no lo llevó en cautividad para matarlo o para acabarlo, no. Lo llevó allí para que sencillamente se olvidaran del Dios verdadero y comenzaran a adorar los dioses de Babilonia. Allá estuvo Israel durante 70 años. ¿Durante cuánto? 70 años. Y uno de los jóvenes que fueron raptados por Nabucodonosor fue precisamente Daniel. ¿Fue precisamente quién? El cual hizo un ayuno de 21 días. Y lo hizo con un propósito, con el propósito de recibir la revelación de parte de Dios de lo que le iba a suceder a su pueblo. Y ahí está escrito. Entonces, antes de que sucedieran todas las cosas, y antes de que él viera la visión, y antes de que él viera lo que iba a pasar durante los siguientes 70 años, lo primero que le mostró Dios a Daniel fue los tronos que están en el cielo y los jueces que se sientan en esos tronos. Y ahí está escrito, dice la palabra: estuve mirando, ¿qué? Hasta que fueron puestos tronos. ¿Cuánto se demoró mirando? No sabemos. No dice, pero sí dice que estuvo mirando hasta que vio tronos. O sea, hasta que delante de él fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días. ¿Quién se sentó?
Dígalo fuerte, ¿quién se sentó? Un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, como que su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones así asistían delante de él. Y dice la palabra, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Los libros fueron qué? ¡Wow! ¿Para qué fueron abiertos? ¿Para qué? Para mostrarle todo lo que iba a pasar en los próximos años a un hombre llamado Daniel. ¿Por qué estaban eso que iba a pasar en los libros? Porque estaba ¿qué? Y ya iba a suceder. Los libros no estaban en blanco, estaban escritos. ¿Estaban qué? Escritos. ¿Y qué había ahí escrito? Lo que iba a ¿qué? A suceder. Si lo pudo hacer Daniel, ¿por qué no lo puede hacer usted? Ay, es que Daniel era bonito, jovencito, estaba en ayuno. Las excusas que usted saca, yo más bien diría, porque usted no tiene la autoridad para ir, porque usted no ha tomado la autoridad para hacer las cosas que Dios le ha mandado hacer, porque aunque usted fue apartado para Él, usted no ha asumido la responsabilidad que Dios le ha entregado en sus manos. Daniel la asumió. Por eso él dijo que no se quería contaminar con las cosas del mundo. Él no quería contaminarse con los alimentos que le brindaban en Babilonia. Fue un hombre comprometido con Dios. Por eso Dios pudo hacer todo lo que hizo con él. Por eso lo libró de cantidad de cosas. Por eso fue devuelto a su tierra 70 años después de que fue llevado. Asumió una responsabilidad con Dios, que es la que el cristiano en este tiempo no quiere asumir. ¿Por qué? Porque las iglesias los han mal acostumbrado, porque venden los milagros, venden todas las acciones, porque creen que pueden vender los métodos humanos a los cristianos y los ponen como métodos, diciéndoles que esos métodos funcionan. Pero nosotros no somos capaces de mirar lo que dice la palabra para ver qué es lo que realmente funciona en la vida de un cristiano. Porque todo lo que a usted le han enseñado acerca de este libro ha sido pura teoría barata y usted se ha convertido simplemente en un tragaldaba de hojas. Ese es el problema. Porque usted no quiere asumir la responsabilidad que Dios le ha delegado. No solamente con su vida, sino también con su casa, con su hogar, con sus hijos, con su familia. Y estoy hablando de todos sus hijos y de toda su familia. Yo no le estoy hablando de los hijos que tiene ahora con la Misías Misifú. Yo estoy hablando de esos y de los otros. Yo estoy hablando de la responsabilidad que un día Dios le dio y colocó sobre su vida aquí en esta tierra, y que usted no ha querido asumir, y llegó a los pies de Cristo creyendo que se podía petaquear todo lo que hizo, y se convirtió en un religioso de miedo, y ahora está viviendo las consecuencias de todas las cosas que dejó atrás, que no ha querido resolver. Eso es lo que le pasa al cristiano de hoy, un cristiano barato. Mas hoy usted tiene que ir delante del juez para que le abra el libro y hable acerca de usted y de la responsabilidad que usted tiene delante de ese justo juez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oh, Jesús lo hizo todo. Se lo voy a volver a leer. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Y qué dijo el juez? Lucas capítulo 18. Levante su mano y diga: el juez dijo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche?
se tardará en responderles. Y entonces llega Jesús, su mediador y el mío, y dice: levante su mano, os digo que pronto les hará justicia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Levante su mano y diga: Señor, tú dices en tu palabra que pronto me harás justicia, porque vengo delante de ti y traigo como mediador a Jesucristo. Y Jesucristo es el mediador entre ti y mí. ¿Cuántos dicen amén? Él es el mediador entre Dios y tú, entre Dios y yo. Él es mi abogado. Y a través de lo que Él ha escrito en su palabra, yo voy a tomar lo que Dios un día me entregó. ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor y colóquese en pie. ¿Entendieron? Vamos a seguir hablando de esto hasta que usted lo entienda y lo ponga por obra en su vida, en su hogar y en su familia. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a aprender a poner por obra esto. Va a aprender a ir ante el juez. Va a aprender a que el juez abra su libro y vas a decirle a ese juez que abrió el libro: ahí está escrito de mí y esto es lo que está escrito de mí. ¿Cuántos dicen amén? Dependiendo de lo que está viviendo. Por eso no puede ser global. Lo que está viviendo Misifú no es lo mismo que está viviendo Petronilo. Lo que está viviendo Te lo vino, me lo veas, no es lo mismo que está viviendo Juan Perico de los Palotes. Lo que estás viviendo tú es diferente a lo que está viviendo otro. Por eso esto lo tenemos que hacer individualmente en nuestra casa. Por eso usted se tiene que sentar con responsabilidad en su mano. Ser responsable de lo que va a hacer. Usted no puede seguir jugando con Dios. Usted no le puede decir a Dios: ay Señor, hazme este favorcito. No, usted tiene que comenzar a actuar conforme a lo que dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo va a hacer en su casa. Ya sabe que Daniel está ahí. Daniel capítulo 7, versos 9 y 10. Se acerca ante el gran juez. Pero antes de acercarse a él, usted tiene que limpiarse. Usted tiene que colocar a su mediador al lado suyo, su abogado, el cual intercede ante el Padre por ti y por mí. Usted tiene que confesar todos sus pecados. Usted tiene que limpiarse con la sangre del Cordero. Y de esa manera va a poder ir al juez para que el juez le haga justicia y saque un veredicto a su favor. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Levanta tu mano al cielo y dile: Señor, hoy vengo delante de ti, el gran juez. Hoy, Señor, quiero que abras el libro y en ese libro está escrito de mí. Están escritas las promesas que tú me has dado. Están escritas todas las palabras con las cuales tú me defiendes, con las cuales tú me das la victoria. Señor, hoy ato a estas 6 cabezas espirituales que han venido contra mi vida, mi casa, mi hogar y mi familia. Y yo declaro que en tu libro está escrito acerca de estos 6 que un día se levantaron contra mi vida, contra mi hogar y contra mi familia. Señor, en mi casa hay batallas continuas. En mi casa hay uno que ve y que me acusa. En mi casa hay un cuervo que me quita la visión, me quita la vista y me ha dejado ciego.
En mi casa hay un lobo que devora. En mi casa hay falsedad y hay mentira. En mi casa hay cosas ocultas. Y por lo tanto, hoy vengo ante ti para mostrarte con ese libro abierto que hay cosas escritas de mí acerca de estos 6. Tú dices en tu palabra, en el libro de los Salmos, capítulo 83, tú dices: Señor, hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados, sean turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo sobre toda la tierra. En el nombre de Jesús te doy gloria, te doy honra. Gracias, Señor, por tu victoria en medio de mi vida. Por lo tanto, hoy saca tu sentencia a mi favor, en el nombre de aquel que intercede por mí, de aquel que media por mí, Jesucristo. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. FM, Salvación en la Radio, lunes a viernes, 2 de la madrugada, 5 de la madrugada, 7 de la noche y 10 de la noche. Sábados, 2 de la madrugada, 6 de la mañana y 7 de la noche. Salvación en la Radio.